Imagina que es de noche, el mundo moderno se desvanece poco a poco, y en su lugar, comienzas a oír un murmullo lejano, suave, casi imperceptible, el sonido de un vals elegante, de tacones deslizándose sobre mármol pulido, de conversaciones en voz baja, ahogadas en perfumes franceses y cigarros cubanos. Estás entrando en un México olvidado, un México que aspiraba a ser París, pero que en su interior escondía grietas profundas, mientras, en los márgenes, millones sobrevivían con lo mínimo, para observar con calma, desde la distancia segura de nuestro presente, cómo vivía la clase más alta del México porfiriano, en los silencios de la historia, qué comían, cómo se vestían, cómo hablaban, y cómo bailaban, mientras el país entero se acercaba, paso a paso, a una ruptura inevitable. Durante el porfiriato, entre finales del siglo XIX y los primeros años del XX, una élite poderosa, opulenta y extremadamente europea dictaba los gustos, los modales y hasta el ritmo del país. Este no es un relato de héroes y villanos, es un viaje a través del tiempo, y a observar con curiosidad este mundo de terciopelo, alabastro y contradicciones profundas. Hoy nos sumergiremos en esa época con una mirada suave y reflexiva, deteniéndonos en los pequeños detalles, en la vida diaria, en los símbolos. Te invito a relajarte, a dejarte llevar. Comencemos. Porque era repugnante ser pobre y vivir al margen del esplendor. Cierra los ojos, si lo deseas, e imagina que eres un empleado doméstico en una casona porfiriana del centro de la Ciudad de México. En 1903 apenas son las 4 de la mañana. No ha amanecido, el aire está frío, ligeramente húmedo, huele a piedra mojada, a carbón apagado, y a los restos de perfume que aún flotan en el vestíbulo de la noche anterior. Tú, sin embargo, no vienes de esa fiesta, vienes del altillo, donde duermen 5 o 6 más como tú, sobre petates delgados y mantas que no abrigan del todo. Un paseo por la Alameda, una visita al Club de la Unión, lectura de revistas parisinas traídas del puerto de Veracruz, clases de piano para la hija menor, preparativos para la recepción de esa noche. Hay algo inquietante en ese silencio, algo que no cuadra del todo. Tu tarea es comenzar a encender la casa, revisar las lámparas de aceite, limpiar las escaleras, ordenar los salones antes de que los dueños despierten. El señor de la casa aún duerme. La señora está sentada frente a su tocador, bebiendo café servido en una taza de porcelana traída de Limoges. Lleva una bata bordada en encaje fino, y repasa en voz baja la lista de visitas de la noche anterior. Los hombres, por su parte, lucían bastones, bigotes encerados y sombreros de copa. El momento del saludo forzado a esa persona influyente que en realidad desprecias. La palabra hablada debía ser precisa, pausada, impecable. El momento del té, el momento del paseo. En los campos, el maíz aún se sembraba con herramientas heredadas del virreinato. Las mujeres indígenas seguían moliendo el nixtamal en metates de piedra. La mayoría del país vivía en otro siglo. Un error en la etiqueta podía costarte la invitación a la próxima gala. No recuerda bien si la esposa del ministro de Hacienda llevaba rubíes auténticos, o una imitación, que no podía sostenerse eternamente. Se tejía día tras día una vida cuidadosamente separada del resto del país. Lo haces en silencio, con pasos medidos. No debe ser visto. Mientras tanto, en las habitaciones principales, el ritmo es otro. A las 8 en punto, una doncella entra a la recámara principal, con las cortinas abiertas solo a medias. El día apenas empieza, pero su estructura está diseñada. Allí, las manos que preparan los manjares son muchas, pero sus nombres no figuran en la memoria de quienes los consumen. La comida sube en bandejas silenciosas. La suciedad, la grasa y el sudor se quedan abajo. Todo parece delicado, suave, perfectamente coreografiado. Las paredes, llenas de retratos con marcos dorados, apenas esconden la humedad que sube desde el subsuelo. Todo parece lujo, pero también hay tensión. Las puertas son gruesas, las ventanas están cerradas, aún de día, pero si te detienes a mirar con más calma, las cocinas están en el sótano, lejos de la vista. Los salones están tapizados en terciopelo rojo,
iluminados por candelabros de cristal tallado. La vida cotidiana en la aristocracia porfiriana era lenta, elegante y profundamente ritualizada. Vestirse podía tomar una hora. Las mujeres se ceñían corsés importados, y sus vestidos, hechos a medida en talleres europeos, eran una mezcla entre arte y encierro. Todo era apariencia, todo era reflejo. Su mundo tenía muros altos, jardines internos, música francesa, y la ilusión de que todo duraría para siempre. En este mundo, el tiempo no se medía en horas, sino en momentos, y mientras tanto, al otro lado de la ciudad, los trenes seguían construyéndose con las manos de jornaleros mal pagados. Pero esa distancia era intencional. La aristocracia porfiriana no quería ver. Y así, entre tazas de porcelana, danzas de salón, abanicos perfumados y cartas escritas con tinta violeta, una vida hermosa a la vista, pero ajena al latido real de México, una vida que no podía sostenerse eternamente. Una mujer entre salones, política y sombras, imagina ahora que caminas por un largo pasillo alfombrado, rodeado de columnas lisas de cantera blanca. Las paredes están decoradas con retratos formales, rostros serios que te observan con una calma distante. En el fondo, una mujer, sentada con elegancia. Su presencia está en el silencio, en la manera en que mueve la cabeza, en la forma en que sus manos reposan suavemente sobre el regazo. Su nombre es Carmen Romero Rubio, esposa del presidente Porfirio Díaz, y una figura esencial, aunque frecuentemente olvidada, de la vida aristocrática mexicana de su tiempo. Ella no levanta la voz, ni necesita hacerlo, en todo el sentido que el siglo XIX mexicano podía imaginar. Su francés era impecable, su mirada, siempre amable, su voz, baja y medida, hija de un político liberal, educada en el idioma francés, conocedora del piano, de los bordados finos y del arte de la conversación cortés. En las cartas que sobrevivieron, se percibe una mujer que cumplía su papel con dignidad, pero también con resignación. Carmen no era una mujer de pasiones escandalosas, era más bien un símbolo viviente de todo lo que el porfiriato aspiraba a consolidar: orden, refinamiento y estabilidad. Tenía un piano de cola en casa, no por perder el poder, sino por el exilio del mundo que conocía. Juntos se establecieron en París, en una pequeña casa silenciosa. Él envejecía rápido, ella intentaba mantener la dignidad, al que volvía una y otra vez. Tocaba Chopin, tocaba Debussy, tocaba en silencio. Ella no alzó la voz, pero su silencio cuenta más de lo que parece. Cuando finalmente lo hizo, era una mujer mayor, discreta, casi invisible, pero también en mucho más. Fue anfitriona de embajadores, mediadora entre partidos, defensora de la educación femenina, aunque siempre dentro de los límites aceptables para su época, y símbolo de un nuevo México civilizado. Era una dama, pero detrás de su rostro sereno, había complejidades que pocas veces se mencionan. Cuando conoció a Porfirio Díaz, él tenía más del doble de su edad. Ella, apenas 17 años. El país estaba saliendo de una guerra y entrando en otra forma de control. El matrimonio no fue fruto de una historia romántica, sino de un acuerdo político: unir al general Díaz con las familias liberales influyentes, para solidificar su posición y pacificar a ciertos sectores del país. A partir de entonces, Carmen se convirtió en la primera dama. En los grandes salones de Palacio Nacional, ella organizaba cenas elegantes, en las que se hablaba de arte, ciencia y comercio, pero con el paso de los años, también aprendió a vivir en un espacio que era, en muchos sentidos, una vitrina. No podía opinar libremente, no podía aparecer en público sin supervisión, no podía ser vista ni muy frágil, ni muy fuerte. Durante las largas ausencias de su esposo, por viajes, conflictos o política, Carmen se refugiaba en la religión, en la música y en su jardín. Se dice que, cuando Porfirio Díaz partió al exilio en 1911, Carmen fue la que más sufrió. Cuando él murió, Carmen quedó sola. No regresó a México por muchos años. Murió en 1944, en una casa modesta en la Ciudad de México. Casi nadie la recordó, pero su historia, tejida entre hilos de seda,
cartas manuscritas y miradas contenidas. Es un retrato íntimo del porfiriato desde dentro. Era el rostro público de una era que brillaba, mientras se deshacía lentamente por dentro. Imagina que caminas ahora por un edificio vacío. Las luces son tenues, las ventanas están cubiertas por cortinas gruesas, bordadas en oro deshilachado por el tiempo, de muebles tallados que fueron creados no solo como espacios de reunión, sino como escenarios para una fantasía colectiva. El suelo cruje levemente con cada paso, todo está perfectamente alineado, y, sin embargo, hay una sensación extraña, como si algo importante hubiese sucedido aquí, y, dentro de ese lenguaje, comenzaron a aparecer símbolos que, aún hoy, generan preguntas sin respuesta clara, y se hubiera olvidado a propósito, decorada con estilos afrancesados pero con detalles que no se mencionaban públicamente. Una estrella de 6 puntas tallada sobre mármol oscuro, una figura femenina con alas extendidas que no corresponde a ningún santo cristiano, un patrón repetido de serpientes entrelazadas en los marcos del techo. Así son algunos de los salones del México porfiriano que hoy apenas se recuerdan. Estancias llenas de belleza, de vitrales coloridos, la fantasía de que México ya era Europa, no como creencias, sino como adornos de estatus. Como una forma de decir, mira lo que entendemos, mira quiénes somos, con la multiplicación de la imagen, con el reflejo, los espejos, los vitrales, las figuras dobles. Testimonios tardíos mencionan habitaciones reservadas solo para caballeros, donde se discutían decisiones que nunca pasaban por el Congreso, un lugar donde las leyes del país eran susurradas antes de ser escritas, otros, clausurados, algunos, simplemente, olvidados, no eran casualidad, representaban una visión del mundo donde todo debía estar en equilibrio, incluso si, en la vida real, el país era todo menos equilibrado, pero que construyó, sin saberlo, su propio laberinto, de un mundo que quiso ser eterno. Durante el porfiriato, la arquitectura se convirtió en un lenguaje silencioso del poder. Tomemos por ejemplo el Salón de los Espejos del antiguo Palacio Postal o la sala de recepciones del Castillo de Chapultepec. ¿Era solo decoración? ¿Una moda importada de París? ¿O había algo más? Un símbolo oculto entre las molduras, un ventanal que da hacia la nada, un escudo tallado que nadie parece reconocer. Algunos historiadores sugieren que la élite porfiriana, obsesionada con el progreso, comenzó a integrar símbolos del iluminismo, del racionalismo europeo e incluso del esoterismo discreto. Pero otros piensan distinto. Entre los archivos del antiguo Colegio de Minería y los planos de algunos edificios gubernamentales, se han encontrado inscripciones, numeraciones no consecutivas, nombres de habitaciones que no figuran en ningún mapa oficial. Un ejemplo notable es el Palacio de Bellas Artes, cuya construcción comenzó en tiempos del Porfiriato y que fue suspendida por años tras el estallido de la Revolución. Dentro de sus bases se hallaron compartimientos inexplicables, espacios sellados, escaleras que no llevan a ninguna parte, y recámaras demasiado pequeñas para tener una función práctica. ¿Errores de diseño, caprichos arquitectónicos, o algo más? Algunos arquitectos actuales que han estudiado estos planos describen un patrón común, una especie de obsesión con la simetría, y está también el misterio de los pasillos ocultos del Club de la Unión, uno de los espacios sociales más exclusivos de la aristocracia. Esos espacios ya no existen, o al menos, no como antes. Muchos fueron remodelados, pero si hoy caminas por ciertas calles del centro histórico y alzas la vista con calma, notarás detalles que no encajan con el resto de la ciudad. Son huellas suaves, casi invisibles. La noche cae lentamente sobre la ciudad. Las calles del centro se oscurecen, pero detrás de las rejas de hierro forjado, los portones se abren, uno por uno. Las lámparas de gas iluminan las fachadas. El sonido de los carruajes resuena sobre el adoquín húmedo. Las flores, elegidas para reflejar la estación exacta del año. Las copas están alineadas. La música, afinada, y el aroma del perfume francés se mezcla con el del pan recién horneado, traído de una panadería especial, solo para esta noche. Hoy hay gala. Se celebraban en salones privados, clubes sociales,
en ocasiones excepcionales, en Palacio Nacional, las orquestas eran extranjeras, las partituras, seleccionadas con cuidado, nada podía quedar al azar. En las casas de los científicos, de los ministros, de las familias más antiguas, todo está preparado. Esta no es una simple reunión, es un ritual, se decía en el salón. Durante el Porfiriato, la vida de la alta sociedad era más que comodidad. Era una coreografía detallada, donde cada gesto tenía un propósito: mostrarse, distinguirse, diferenciarse, siempre dentro de los márgenes de lo aceptado, pero rara vez vista directamente. Se hablaba francés, se comía como en Viena, se discutía sobre Londres, las luces se apagaban temprano en los pueblos, las danzas eran jarabes, no valses, los vestidos eran de manta, no de seda, y el único lujo posible, en su mundo, México era una idea idealizada, y cuando se hablaba de el campo, era como si fuese otro país. Las invitaciones se escribían a mano, se enviaban con días de antelación. El que no era parte, simplemente no existía, y quien no, era una comida caliente al final del día. Los bailes eran el centro de ese mundo, los peinados eran estructuras en sí mismas, y cada detalle, desde los guantes hasta el abanico, hablaba de estatus y pertenencia. Las mismas sonrisas, aunque, a veces, ya sin alegría. Los hombres, por su parte, competían en discreción. Trajes de etiqueta, relojes de bolsillo con cadena, pañuelos perfumados. Las mujeres llevaban vestidos pesados, bordados con hilos de plata, algunos incluso con piedras incrustadas. Pero más allá del vestuario, lo importante era el comportamiento. Una sonrisa prolongada, como coqueteo indebido, todo se medía, todo se recordaba. Los bailes no eran solo para divertirse, eran para posicionarse. Una inclinación de cabeza demasiado breve podía interpretarse como descortesía. En esas noches, se tejían alianzas políticas, se concretaban matrimonios, se cerraban acuerdos comerciales, lo que no podía decirse en el Congreso. Y sin embargo, había un silencio constante en esas fiestas, un silencio que venía de lo que no estaba presente, porque fuera de esos muros, el país era otro, como una obra de teatro que nunca se detiene, siempre con las mismas caras, las mismas canciones. La élite porfiriana no se mezclaba con el resto, una inquietud en los ojos de los hijos más jóvenes. Un artículo incómodo en un periódico de provincia, una carta sin firmar que circulaba discretamente. El suelo bajo los pies ya no era del todo firme. Incluso los espacios sociales estaban diseñados para mantener la separación. El Jockey Club, el Club Alemán, el Liceo Francés, todos tenían políticas estrictas sobre quién podía entrar. Y así, noche tras noche, esas reuniones continuaban. Porque algo comenzaba a sentirse distinto, un rumor lejano, algo se estaba rompiendo, y aunque los bailes seguían, el suelo bajo los pies ya no era del todo firme. Y ahora que el último vals se ha detenido, que las velas se han apagado, y que los grandes salones están en silencio, solo queda el eco suave de una época que brilló, sí, pero también se negó a mirar su reflejo completo. La aristocracia porfiriana construyó un país en su imagen ideal, un país que bailaba al ritmo de Europa, que hablaba en francés, que comía a la luz de candelabros, mientras millones de rostros quedaban en penumbra. Algunos de esos edificios aún están allí, callados, revestidos de mármol y tiempo, a veces reconvertidos en museos, otras veces abandonados. Pero si te detienes un momento, puedes sentirlo. No fue un mundo sencillo de juzgar. Hubo belleza, hubo inteligencia, hubo verdaderos intentos de progreso, pero también hubo olvido y distancia, un país dentro del país, una fiesta que no era para todos. Hoy, cuando caminas por el centro de la Ciudad de México, y terminó encontrándose a sí mismo a través del conflicto, el aire espeso de los tapices antiguos, el susurro de un piano lejano, la mirada congelada de un retrato enmarcado, son vestigios suaves, casi invisibles, de un México que soñó con ser París. Las palabras escritas en tinta violeta aún descansan en diarios privados, guardados en bibliotecas silenciosas. Las casas aristocráticas sobreviven entre bancos y oficinas, sin prisa,
con respeto y con la certeza de que recordar, incluso en calma, también es una forma de entender. Carmen Romero Rubio sigue presente en los archivos, y todo eso forma parte de nuestra historia, una historia que, como esta noche, puede contarse en voz baja. Siente el peso suave de las cobijas, respira profundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ahora, deja que el presente te envuelva otra vez. Escucha el silencio de tu habitación. Estás en casa, y el tiempo puede descansar también.